Amén, amado hermano, sean todos bienvenidos. Puede tomar su asiento. Mientras iniciamos, pues tenemos una persona que nos visita, es Fátima, es familia de nuestra hermana Blanca y nuestro hermano Ramón. Le damos la bienvenida. Su casa y todos los que están aquí también sean bienvenidos. Están los hijos de nuestro hermano Cristóbal también. Bienvenidos, amén. Quisiera que me acompañara, hermano, al libro de Efesios, capítulo 4. Sabe que ahí estamos, pues por la misericordia de Dios, tratando de hacer un análisis expositivo o estar predicando expositivamente cada verso por parte. Nuestro hermano Carlos nos estuvo bendiciendo el domingo con un mensaje. Amén. Nos gozamos por el mensaje y hoy vamos a continuar con el orden que llevamos. Tiene Efesios capítulo 4 y espero que lo esté leyendo o que esté estudiando Efesios mientras lo estamos nosotros exponiendo aquí en el púlpito. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6 para contextualizar toda la idea que traemos desde hace más como 3 o 4 meses. Amén. ¿Está listo? Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí empiezan 7 puntos doctrinales: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Estos 7 o características de que la iglesia de Efesios iba a aprender son puntos doctrinales, hermano, que toda iglesia cristiana o toda iglesia bíblica no solo debe saber, sino que debe vivir y debe proclamar ese tipo de doctrina. Le hago un resumen. Ya estudiamos que tenemos un solo Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una sola fe, ya enseñamos sobre un solo bautismo y hoy vamos a entrar sobre un solo Dios. Amén. Primero usted tiene que saber el contexto, porque nosotros podemos decir, bueno, yo ya sé quién es Dios. O sea, ¿cuál es el punto aquí que el pastor va a enseñar? Porque yo ya conozco quién es Dios. Incluso muchas personas que no tienen el evangelio, pues tendrán algunos sus dioses, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo ya tengo los míos. Pero el punto contextual aquí, hermano, es que acuérdese de que en ese tiempo había mucha filosofía y las doctrinas que se movían eran sobre mitología greco-romana. La mitología empezó en Grecia, pero ya en estos tiempos el imperio romano se había mezclado con ellos. Entonces ellos tenían dioses como Hércules. ¿Alguna vio Hércules? ¿Alguna vez vio esas películas? ¿Alguna vio esa mitología de un ser que viajaba y venía a la tierra? Todas esas cosas es la mitología. Y en ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo la carta a Efesios, había una mezcla de creencias entre los griegos y los romanos. Había incluso mucha filosofía. Y Pablo aquí lo que quiere hacer, hermano, le repito, no es una apologética, no es una defensa, sino lo que él quiere enseñar es quién es Dios. Amén. Y va a poner a Dios en el lugar que debe de estar para que usted y todos los oyentes puedan decir, ¿hay otro Dios como nuestro Dios? Amén. El desafío de hoy será que usted pueda poner su Dios en el que cree o en el Dios que ha creído y lo vamos a comparar con el único Dios para poder usted decidir. Y acuérdese de que esta es doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros en el versículo 4 dijimos que busquemos la unidad en el Espíritu. Amén. No le queremos imponer al Dios que nosotros queremos, pero sí queremos enseñarle que para nosotros no hay otro Dios como el que nosotros creemos. Amén. Le repito, no le queremos imponer el Dios que nosotros creemos, pero sí queremos enseñarle el Dios que nosotros creemos. Y esa es nuestra doctrina, ¿verdad? Todas las personas en el ámbito general, de reuniones, familias y todo, dicen, no, yo tengo mi Dios y yo creo mi Dios. Amén. Pero hoy le voy a enseñar lo que nosotros los cristianos, o al menos esta iglesia bíblica, cree sobre Dios. Amén. Cuando hablamos de Dios, todos tenemos un concepto, ¿verdad? Todos lo podemos definir de nuestra manera, no sabemos dónde está, pero sí sabemos que existe. Otros decimos que está en el cielo, e incluso la composición de sus palabras, que es shalom y que tanto asunto así. Pero le vuelvo,
Pablo no va a hablar aquí de la naturaleza divina de Dios específicamente, como sus atributos comunicables o incomunicables. No va a hablar sobre una defensa sobre su santidad, sobre su poder, no. Él va a hablar del único Dios lleno de gracia y de misericordia, que tuvo un plan con la humanidad y por eso estamos aquí. Él va a exponer en la carta de Efesios que el Dios lleno de gracia y misericordia es el único Dios que nosotros servimos. Algún día estudiaremos los atributos de Dios y haremos un análisis para ver la grandeza de Él, pero el texto no se puede abordar de esa manera porque Pablo no está hablando de esa manera. El segundo punto es, hermano, que cuando nosotros decimos de único Dios, usted debe estar convencido que es único, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, cuando usted dice ella es mi esposa, se supone que es ¿qué? Pues la única, hermana, diga a la única, ¿verdad? Amén. Pues es la única. Cuando usted dice, mire, él es mi esposo, ¿qué significa, hermana? ¿Que él es el qué? Díganlo fuerte o no. O sea, es el único. O sea, no hay nadie, no hay nada, no existe nada alrededor de eso. Y cuando nosotros argumentamos nuestro punto de que Dios es el único, se supone que solo a Él lo adora. Se supone que solo a Él lo busca. Se supone que todo lo hace con relación a lo que Él es. No hay nadie alrededor que usted lo pueda comparar. No hay nada alrededor como para que usted venga y dice que tiene otros dioses. Él es el único. Pablo aquí va a enseñar y nos enseña a nosotros que Dios debe ser nuestro único Dios. No por lo que da, no por lo que pasa, no por lo que recibimos o lo que estemos viviendo. Sea lo que sea, Él es Dios. Amén. Otro punto, porque no puedo entrar hasta no asentarle unos puntos claros. El otro punto es de que en aquel tiempo había idolatría como hay ahora. O sea, mucha gente tiene pues sus creencias y sus dioses. El punto es que la Biblia no nos muestra ese punto. O sea, la Escritura no nos enseña a nosotros o nos llama a tener otros dioses. Dios no nos llama ni dejó escrito que hiciéramos otro tipo de Dios. Es contrario a su voluntad. Y eso está dentro de la Escritura. Y acuérdese de que nosotros como iglesia, el hermano Luna recalcó muy bien y claramente. ¿Creemos en qué, hermano? En su palabra, ¿verdad? En este libro. O sea, nuestra fe está fundamentada en esta Escritura. No la entendemos toda, pero lo que logramos captar, vivimos creyendo en ella. Amén. Y aquí voy a entrar ya al tema. Lo primero que tenemos que ver que hay un Dios que creador desde Génesis. ¿Verdad? Dios recorre toda la Biblia hasta Apocalipsis. Y la Biblia empieza enseñándonos a nosotros que hay un Dios que nos creó. ¿Verdad? Si a alguien usted le va a dar gracias por su vida, ¿quién es? A Él. Si a alguien le puede dar gracias a usted hasta la edad que tiene, como estamos ahí entre achaques y todo, es a Dios. Es a Él. En el momento que nació su hijo, ¿verdad? Que nació su hija, ¿a quién le dio gracias? ¿A dónde fue? ¿A quién fue a agradecerle? Al creador de vida, que Él es Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 27, para iniciar. Y el primer punto que yo quiero asentar como doctrina en ustedes es que nuestro Dios es creador. No se le vaya a olvidar y en algún momento usted vaya a darle gracias a alguien más que Él, ¿verdad? No se le vaya a olvidar de un día que usted reciba una sanidad o un milagro, piense que fue alguien más que Dios. Cuando usted ve a su hijo levantarse, diga, es porque hice esto y esto, o porque lo llevé allá, o el doctor es bueno, es porque Dios es el dador de vida. Amén. Todos nos respiramos, todos movemos, todos tenemos aliento porque alguien decidió que usted estuviera vivo. ¿Quién es? Nuestro Dios. Hasta el día de hoy, su gracia y su misericordia está con nosotros. Es ese Dios que vamos a estudiar. Y usted conoce esto. Génesis capítulo 1, verso 27 al 26. Sabe que lo buscamos y lo leemos. Y usted sabe que todo el contexto del capítulo 1 es la creación. Pero Dios
dedica unos versos del 27 al 26, incluso hasta el 28, refiriéndose a nosotros. Y dice en el verso 27, y creó, oiga, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? De Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Y vean la parte inicial del verso 28. ¿Y qué? Y los bendijo. Mire que Dios no solo nos hace, sino que al final, ¿qué dice? Nos bendice. Y ese ha sido la promesa y el pacto que Dios ha hecho. Usted se levanta y Él es su Dios, su creador, y aparte, ¿qué? Lo bendice. Todo el tiempo. Aquel que nos dio la vida no solo nos cuida, sino nos bendice. Usted se levanta y dice, ay, qué rico dormí, Dios le dio la vida. ¿Y para dónde agarra? Para su trabajo, porque Dios le ha bendecido con provisión. Amén. Usted se levanta hasta descansado y dice, bueno, ¿dónde vamos? Hoy voy a trabajar un sábado, mediodía, como me tocó a mí ayer, le cuento, cansadito y todo, pero mire Dios, le da la vida, le da su cafecito, su panito, no sé qué, se desayuna, agarra su carro, ya es la bendición. Llega al trabajo, salió a las 12:30 de la tarde, ya es la bendición porque la otra semana le pagan esas horas. El que lo creó, el que le dio vida, también que le bendice. ¿Habrá otro Dios como Él, hermano? ¿Habrá un libro donde podrá convencernos que alguien nos creó y que alguien se levanta a usted y tiene cuidado de usted y de lo suyo? ¿Verdad que no? No hay otro Dios. Pablo está definiendo, porque en los primeros capítulos, ¿se acuerda usted? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él ahora nos da vida y ahora somos sus hijos y ahora nos bendice. ¿Qué Dios habrá como ese? Hermano, ¿a quién se podrá usted invocar en la noche y decirle, si es tu voluntad, Dios, que yo amanezca vivo mañana? Es al Dios creador de vida. No hay nadie que le pueda garantizar a usted que va a amanecer vivo. Ni yo, ni el mejor doctor, que le diga, no, duérmase tranquilo usted. ¿Verdad que cuando sentimos, como dijo alguien, ya nos morimos de una muerte natural? Y aparentemente todo estaba bien, aparentemente habían planes, aparentemente los exámenes salieron bien, y el lado contrario. Podemos estar en lucha, adversidad y enfermedad, y si Dios quiere que sigamos aquí, aquí estamos. Porque verdad que aquí estamos en medio de situaciones difíciles. El que ha decidido el récord de nuestra vida es el Dios que nos creó. Yo ahora hago un análisis fuera del tema y le digo, cuando uno estudia en la escuela, todos los que estudiamos ciencias naturales, ¿verdad? Y nos enseñaron de dónde veníamos, ¿se acuerda, verdad? Y nos dijeron que veníamos, en mi país le decimos mono, no sé si usted le dirá mono o chango o lo que diga, ¿verdad? Pero es una terminología. Pero verdad que ahí nos enseñaron que fuimos progresando, pero que descendemos de ese animal. Yo, leyéndole el texto que le leí, ve a Dios haciéndonos ¿a qué? A su imagen y semejanza. ¿Cómo el hombre puede verse en un espejo y decir, de verdad que ese mono era bonito como yo? Perdón que le dé ese ejemplo, ¿verdad? Usted se ve ahí King Kong o una película y dice, ¿cómo me parezco yo a él? Perdón esos ejemplos. Pero oiga lo que dice Génesis 1. Dios nos crea a su imagen y a su semejanza. Y ahí están nuestros muchachos aprendiendo, ¿verdad? Que son changos pequeños o monitos pequeños. Perdón los ejemplos que les doy, pero es que así está, y así seguirá creciendo la gente, y así seguirá pensando la gente que descendemos de algo. Tendríamos que quitar este verso 27 y ¿sabe qué? Dejar solo el verso 25, léalo conmigo. Si alguien cree que desciende del mono, su Biblia llega hasta el versículo 25, porque ahí tendríamos que meternos. E hizo Dios animales de toda la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y vio Dios que era bueno. Ahí tendríamos que estar y decir, y también a la humanidad. Pero él toma el verso 27 y aquí hace algo. No solo habla para crear estos animales, sino se involucra una hechura, porque nos hace ¿qué? A su forma. Da una forma, hay un trabajo, hay una dedicación. Ahí es donde se dice que la humanidad es la obra maestra de la creación de Dios. Usted es la obra maestra. Ay, hermano, y así como soy, usted es la obra maestra. Dios empezó a declarar y a hacer el sol, las estrellas y todo eso, pero cuando dijo al hombre, la trabajó. Y el texto dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Yo le pregunto, ¿habrá un Dios como Él al que nos tengamos que postrar?
¿Habrá alguien más a quien nosotros nos levantemos todos los días y digamos, este Dios es el que me dio la vida? ¿Verdad que no? No existe nadie. El primer punto es que nosotros creemos que somos creación y obra de Dios. Amén. Él nos creó. Venimos de un plan de predestinación antes de la fundación del mundo. Dios hizo un plan. Él nos creó. El otro punto es, vaya al Salmo 139, verso 27. Entonces nosotros somos hechura de Dios y bendecida cuando es terminada. Vaya al Salmo 139. Ese salmo está algo largo, el texto que vamos a leer. Pero yo le quiero también enseñar de que la obra de la gestación que se da, porque usted sabe que en Génesis no hay antecedente de cómo iban a nacer los hijos, pues porque cayeron antes de tener hijos, ¿verdad? En Génesis está Adán y Eva en el huerto, amén. De ahí sucede el pecado, pero la multiplicación se da después de una maldición en la caída. No sabemos si en el huerto iba a ser así. No sabemos si iba a haber un contacto físico como se dejó después de la caída. Entendemos, ¿verdad? En el huerto no dice nada porque no nació nadie. Posiblemente a los hijos Dios los podía crear fuera sin ningún contacto físico. Pero donde hay referencia es a partir de la caída. Cuando Adán ya se acuesta con su esposa y le nace ¿quién, hermano? Los hijos de Adán. Caín y Abel, amén. Esos hijos nacen de un contacto físico. Hay una relación íntima ahí como pareja que en el huerto no existe ninguna base. Pero aún mire Dios, el Dios que nosotros tenemos. Aún habiendo caído en pecado Adán y Eva y sacados del huerto y ya les da una manera diferente de gestar, Dios siempre sigue teniendo cuidado de nosotros. Porque ahora vaya al Salmo 139, le dije. Verso 13. Y oiga lo que dice. Aquí ya está, después del pecado. Así se engendraban los hijos. Y dice, porque tú me formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de quién? De mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras y maravillosos son tus planes. Estoy maravillado. Oiga. ¿Qué está diciendo ahora el salmista? Que a pesar de la caída en el huerto, Dios sigue siendo nuestro Dios. ¿Quién nos formó en el vientre, hermano? Él fue el que hizo todo ese proceso de gestación. Dice mis entrañas, está hablando dice que tú habías señalado todos mis días antes que existieran. Dios colocó ese ser en el vientre de su madre. Es más, si usted tiene hijos, no lo hicimos nosotros. Todo ese proceso, ¿quién cree que lo hizo? Dios. Amén. Dios. Siempre ha sido Dios. Se cayó en el huerto, pero Dios todavía sigue cuidando a la humanidad. Lo deja en una gestación, en un nacimiento de 9 meses y dice, Dios tiene puestos sus ojos desde que lo engendraron. Qué increíble, ¿verdad? En el momento de la gestación, Dios está viendo que todo salga, ¿qué? Bien. Hasta que nacimos. ¿Habrá otro Dios como Él, hermano? ¿Habrá otro Dios que decide colocar vida en un vientre y empieza a formarlo y cuando usted sale, es una maravilla, ¿verdad que es una maravilla? Es una obra de Dios tan grande que hasta increíble tiene sus ojos, su nariz se parece a usted y por eso camina bien orgulloso por sus hijos, ¿verdad? Que se parecen a usted. Usted no los hizo, fue Dios, amén. Fue Dios el que los formó. Pregunto, ¿por qué cree que el apóstol Pablo dice un solo Dios? Porque ahí anda mucha gente dándole gracias a muchos, pensando que ellos fueron los que le dieron la vida, sin saber de que desde el día que nos engendraron hasta el día en que muramos, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Y vea lo que dice sigue diciendo, porque vean el verso 16. ¿Lo tiene? Mi embrión, ¿qué? Vieron tus ojos. Vea además la manera poética que está hablando David. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
O sea que desde el momento que Dios empieza la gestación en el vientre hasta el día en que nosotros morimos, todo está en las manos de Dios. Yo digo, hay mucha gente que se quiere morir. Si Dios le dio la vida, Él decidirá cuándo. Él tendrá cuidado de todos nosotros. Él sabrá hasta cuánto tiempo estaremos, pero es Él. No hay nadie más. Él no está diciendo de que busquemos a alguien a quien le demos gracias. Él está diciendo que como doctrina bíblica nosotros debemos creer que Dios es nuestro creador y que aún hayamos caído del huerto y ahora nuestra vida nace por un proceso de gestación. Siempre ahí ha estado Dios. Grabes en su mente y dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios estuvo en el momento que se dio el proceso de su nacimiento. Amén. Quiero llevarlo a otro punto y quiero enseñarle de que cuando nosotros hablamos de dioses, y esto sí quiero que lo comprenda, cuando nosotros hablamos de dioses o la Biblia habla de dioses, no está dando referencia a que hayan, sino cuando la Biblia habla de dioses es un comparativo para ver que son inferiores al único Dios. O sea que nuestro concepto es Dios y lo demás es ¿qué? Nada, ¿verdad? Si es un único Dios, todo lo demás es ¿qué? Nada. En la Biblia usa dioses para comparar entre lo grande de Dios y los que estos se creen dioses, pero al final delante de Dios no hay ¿qué? Otro Dios. Entonces la Biblia, porque pareciera controversia que la Biblia habla de dioses como que existieran. No, el único Dios es Dios. No hay nada fuera de él. Es un comparativo para hacer un contraste entre lo que es Dios, y entre lo que no es, que se llaman dioses. Ese es el término bíblico. Sí, porque en la Biblia habla de dioses, pero es un comparativo para que usted vea la grandeza de Dios comparándose con unos que se llaman dioses. Y al final se dice que los hombres fueron los que hicieron los dioses. Y es cierto, ¿verdad? ¿Se acuerda que Dios dijo, no harás esto, no harás esto? ¿Se acuerda el orden de Dios? Dios dijo que no hicieran nada, que Él era el que era. Las personas fueron las que hicieron los dioses. Entonces definimos, los dioses existen por los hombres. Pero aunque la humanidad no existiera, Dios sigue siendo Dios. Vea la contraparte, ¿verdad? Los dioses existen por los hombres que han buscado a alguien que adorar. Pero Dios existe, aún no haya hombres, porque Él es el único y soberano. Amén. De estos puntos había mitología, como le dije, había filosofía y había pensamiento progresivo en ese tiempo. Que se creía que el hombre tenía un como ser espiritual propio y que poco a poco se iba perfeccionando. Hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Usted no tenía vida. Yo no tenía vida. Tenía que ser Dios el que me tenía que dar vida espiritual. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. No hay nadie que pueda decir que nació de nuevo si no es por obra del Espíritu Santo. Nadie puede decir que cambió su vida o que dejó de pecar o que es salvo si no es por ¿quién? Por Jesucristo. O sea, no hay otra manera que podamos argumentar o querer meter otro Dios. Entonces Efesios dice un solo Dios. Amén. Vaya a 1 Corintios capítulo 8, versos 5 al 6. Y ahí sí deje metido su separador o algo porque vamos a estarlo repitiendo, porque este va a ser el texto que vamos a estar tratando de que se lleve en su corazón para que sea de salud y no de contienda. 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Y aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios, pues, por lo que vamos a leer, tenía un problema. La iglesia de Corinto, cuando empezó, reconoció a Dios como Dios, ¿verdad? Pero como sabe que traemos cultura y costumbres, ¿verdad? Pero heredaron unos dioses de su familia o de sus padres, o en Corinto no dejaron sus otros dioses, ¿verdad? Es como decir, mira, te compré una bicicleta nueva y esta ley, no, pero me voy a llevar la viejita porque me la regaló mi abuelita. Y no quiere dejar la bicicleta viejita, ¿verdad? Y tiene algo nuevo y no quiere. ¿Sabe que así somos en la religión? Ay, es que a mí me enseñaron. Es que yo ya lo traigo, ¿qué hago? Usted no tiene un solo Dios.
Usted tiene varios dioses que no ha querido dejar. Y la iglesia estaba siendo asentada en Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que la iglesia de Efesios después dijera, mira, este es el Dios que me sana, este es el Dios que me provee, a este le oro el miércoles, a este le oro el domingo, depende de lo que me duela, le oro a este, depende de lo que necesite. No. Pablo estaba diciendo un solo Dios. Deben dejar todo lo que vean o oigan o sepan o traigan. Deben reconocer que el único que les dio vida, que es Dios. Y ahora, ahora va a leer conmigo lo que les acabo de decir, porque hay un problema ahí dentro de la iglesia de Corinto. No sé si los metieron al templo, no sé si Pablo visitó la casa de los hermanos, no sé si Pablo los oyó hablar. La situación es de que algo estaba pasando. ¿Lo tiene? Primera de Corintios capítulo 8, versos 5, 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de cual proceden ¿qué? Todas las cosas. Amén. ¿Sabe qué? Se estaba complicando la cosa ahí. Ah, no, pero es que ese Dios a mí me hizo algo. No, pero es que este Dios, Pablo dijo, yo sé que ustedes a algunos le llaman dioses. Y asienta un punto doctrinal. Mas, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Amén. Que usted pueda decir, ok, yo estoy de acuerdo en que tú creas en todo lo que quieres creer. Pero la pregunta es, ¿usted será de esos que dicen para nosotros solo hay un Dios? Podemos decir nosotros con tranquilidad y decir, ok, allá ustedes si quieren o piensan, pero yo sin embargo diga, tengo un solo Dios, que es creador de todas las cosas. A veces estos puntos son hasta de discusión, pero ¿por qué usted no cree si dicen que esto, verdad? Pero yo no sé por qué ustedes no creen. Si no es que no queramos creer, sino que la Biblia no nos enseña eso. Y segundo, en Efesios no nos llamaron, nos dijeron ustedes deben tener un solo Dios y yo estoy conforme con el Dios que tengo. Yo estoy satisfecho con el Dios que tengo. Es más, si me preguntaran, mire, pero este está bonito, ¿verdad que no lo tomaría? No, yo no necesito otro. Usted ya no necesita otro Dios. ¿O necesita otro Dios? Otro Dios que dé más, otro Dios que haga más. No, el Dios que tenemos tiene cuidado de nosotros y tendrá cuidado siempre. La idea es que nosotros recurramos a Él como único Dios. Entonces, este texto quiero que se lo grabe. Todo argumento que salga a querer contender con usted, solo dígale, sin embargo, nosotros, ¿qué? Tenemos un solo Dios, ¿verdad? Sabemos que toda la gente le llama dioses a muchas cosas, ya sea porque le hizo un milagro, porque hizo una señal, o porque lo traemos de costumbre, o a veces creemos cosas que ni sabemos, hermano. Simplemente porque nos los enseñaron y lo repetimos por repetición, ¿verdad? Pero no hay ninguna base, no hay ningún fundamento donde nosotros podamos llamarlo Dios. Vaya ahora conmigo a Isaías capítulo 6 y verso 1. Como siempre hacemos, y si se dio cuenta, hemos estado usando bastante la Biblia porque esto es doctrina. ¿Y qué significa doctrina? Que debe estar en toda la Escritura, ¿verdad? Entonces estamos usando toda la Escritura para que usted se dé cuenta que Dios es Dios en toda la Biblia. Que Dios es Dios en toda la Biblia. Que Dios desde el principio es Dios y que al final será Dios y que todo es Dios. El único Dios. Tiene Isaías capítulo 6, verso 1. Y ahora, acuérdese, el contexto de Efesios es no la naturaleza divina de Dios, sino la gracia de Dios sobre la humanidad. Efesios capítulo 6 y verso 1 es Isaías. Para los que estuvimos el miércoles, tocamos a este Isaías, que su profecía está contenida en el libro de Reyes, ¿se acuerda, verdad? Lo tiene 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las cuales cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Mire lo delicado de nosotros. ¿Quién es el único santo, santo, santo? Es Dios. Amén. Pero mire, a veces hay, o llamamos a ciertas personas, ¿qué? Santos, ¿verdad?
Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De quién es el único santo y santo y santo? Es Él. ¿Y sabe por qué? Porque está donde nadie está. ¿Verdad? Amén. Dice, mire la escena, está sentado en su trono y estos seres cantan santo, santo, santo. Si hay alguien con esa naturaleza, es nuestro Dios. ¿Usted me llamaría a mí el Dios Tito? No, pues, ¿verdad que no? ¿Ya? El Jesucristo Felipe, ¿verdad que no? Pero hoy hay tantos que tienen nombres de santo, santo, santo. Mira hasta dónde hemos caído, ¿verdad? Que han hecho de algo humano, de algo perecedero, de algo mortal, dándole lugar al que está sentado en su trono. Y este vio una visión al Señor sentado en su trono y deja el resplandor lo grande, lo que decían de él, santo, santo, santo. ¿Habrá un Dios más santo que el de nosotros, hermano? ¿Habrá un Dios que usted podrá decir, encontré uno igualito a Dios de santo? Encontré a alguien que está sentado a la par de él. Tendríamos que deducir que es Jesucristo, ¿verdad? La única opción, por posición. Pero de ahí que usted o alguien o haya una doctrina o un libro donde diga que también hay otro cielo y que hay otro lugar y que hay alguien que está sentado que es santo, santo, santo como Dios. No existe ningún libro, ni existirá. Y si existiera sería una herejía, porque Dios es uno. Amén. Dios es único. No puede haber nadie igual que Él. Su santidad es de Él. Todos nosotros fuimos llamados a ser santos, pero no somos santos. Todos nosotros fuimos llamados a santificarnos, pero el que es santo, 3 veces santo, es Él. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Ese Dios santo, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace el Dios santo? Comparte su santidad con nosotros. Sabe que toda la santidad de Dios está en el Hijo. Y viene el Hijo Santo y muere por nosotros, ¿verdad? Y después se va, ¿y a quién deja, hermano? Al Espíritu Santo. Vea la Trinidad de santidad ahí, ¿me entiende? Todo lo santo se hace terreno para que nosotros seamos salvos. ¿Habrá otro Dios tan santo que haya dejado su trono, su santidad por morir por nosotros, hermano? ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? El Hijo de Dios, el Santo, sin mancha y sin tacha. ¿Por qué hoy abrazamos ciertas creencias de pensar que hay otro que pudo haber hecho lo que hizo Jesucristo? De querer pensar que, mire, hermano, incluso, perdóneme, una práctica o un rito o haga esto, ya se santificó. No. La única manera de que Dios nos perdone es confesando nuestros pecados y apartándonos. Amén. La única manera de que usted puede ser vuelto a la limpieza y purificado es acercándose a Dios y arrepintiéndose de sus pecados. Una acción porque Él es santo. No es un rito, no es una costumbre, no es postrarme sobre alguien o frente a alguien y decir algo, no. Es reconocer que Él es santo y que yo soy pecador y que necesito que su obra en la cruz me santifique. Es más, la obra de Jesucristo al final es santificarnos, ¿verdad? Para hacernos santos como Dios. ¿Cree que habrá un Dios que pueda hacer eso? No, no. ¿Cree que habrá otro Espíritu Santo que pueda rearguirle de pecado y llevarlo al crecimiento que va creciendo? ¿Verdad que no? Hemos crecido y seguimos creciendo porque Dios tiene cuidado de nosotros y dejó el Espíritu Santo. Ahora nos preguntamos como, pues segunda pregunta, ¿habrá un Dios santo como el que está especificado aquí en Isaías? ¿Habrá un ser celestial lleno de santidad, divino, creador del universo, que alguien haya encontrado y que nos diga que es igual a Dios? Y que pueda estar contenido en tantos libros y usted pueda ver que eso existe, que eso es real. No se puede. El único Dios creador es nuestro Dios. Y el único creador, el único Dios santo es nuestro Dios. Vaya a Isaías capítulo 46 y verso 9, ahí mismo. Por el tiempo avanzo. Isaías 46.
verso 9. Dice, ¿lo tiene? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Oiga, porque yo soy ¿qué? Dios, y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Ahí está el punto por el objetivo que le decía. Yo soy Dios y lo demás es ¿qué? Nada. Que ellos se llamen dioses, que los hombres los hayan hecho dioses, ¿me entiende? Que la gente los busque, pero yo soy Dios y de mí ya no hay nada. De aquí para adelante no hay nada. Hermano, hoy la gente tiene de aquí para adelante un montón de dioses. Es más, Dios está en la cola de dioses, ¿verdad? Por ahí está Dios metido en medio. Es al que buscamos, pero tenemos un montón de como para escoger, ¿verdad? Un Dios cada día. Un Dios para todos los días. No. Nosotros es el mismo de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Y será hasta el final nuestro único Dios. Y Dios que está diciendo aquí, porque yo soy Dios y no hay otro. Él está dejando asentado de que Él no acepta ni reconoce a nadie más que a Él. Ay, no, pero es que yo tengo los míos. Le leo Corintios, sin embargo, nosotros tenemos un solo Dios. Ustedes tienen sus dioses. Pablo les está diciendo, ustedes creen en sus dioses, pero sin embargo nosotros tenemos uno, porque Él dijo que Él era uno. Él ya no nos dio opción. Él ya no nos dijo que, mire, agárrenme a mí y se traen los demás. No. Él no dijo, pónganme a Dios, a mí como Dios primero y dejen al que les gusta de segundo. Él no acepta. Él está diciendo que Él es Dios. Hermano, y esto es doctrina, porque corremos el riesgo de tener otros dioses, muchos dioses, más grandes que Dios. Servir más a otros dioses que a Dios, honrar más a otros dioses que a Dios, entregarnos más a otros dioses que a Dios. Y así pasa en la vida. El tiempo al final vale oro, decimos, ¿verdad? No es que el tiempo vale oro, hermano. Su tiempo vale su vida, más que oro. El tiempo está marcando su destino. Dios es Dios y no hay nadie como Él. ¿Sabe que ese es el tercer punto que quiero entrar? Dios es soberano. Ya vimos que Dios es creador. Ya vimos que Dios es santo. Y ahora vamos a ver que Dios es soberano. No hay nada después de Él. No hay cosa semejante. Y dice que anuncio, verso 10, lo por venir desde el ¿qué? Principio y desde la antigüedad, aunque aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo ¿qué? Lo que quiero. Esto es soberanía, ¿verdad? Dios ya dijo lo que va a hacer y se va a hacer. ¿Alguna vez se ha topado con eso? Muchas veces, ¿verdad, hermano? Ahí estamos que hacemos el montón y cuando sentimos de regreso otra vez donde mismo. ¿Qué será que no prospere y voy a lo mismo? ¿Qué será? Dice Dios que te está siguiendo. Hay que traerte de regreso. Amén. Ahí andamos y no, ahorita le vamos a entrar por este lado. Al mismo callejón sale a toparse a Dios y decir, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí agarra por otro lado como a los 3 meses y Dios ya sabe que andamos buscando otras cosas. Vuelve a cerrar la puerta y la misma puerta vuelve a dar donde Él. Para que usted entienda que Él es Dios. Que Él es su Dios. Que Él es su Dios. Y ya desde la antigüedad, dice, lo dijo. Por eso entendemos que es el alfa y omega, porque es soberano. Desde el inicio y el final de su vida, ¿en dónde están, hermano? En sus manos. ¿Verdad? Este día está en sus manos, mañana y el día final y desde que nació, todo está en sus manos. Hay una soberanía ahí. Solo reconózcalo como Dios. Solo reconozca que Él tiene el control de todas las cosas. Todo cuanto yo digo se hace y yo hago cuanto quiero. A eso, ¿verdad que eso lo decimos nosotros cuando estamos enojados? Pero ¿verdad que no es cierto? Amén. No, aquí se hace lo que yo digo. Y Dios dice, no, aquí se hace lo que yo digo. Aquí yo hago lo que yo quiero y cuando quiero. Dios dice, no. Ese soy yo, dice Dios. Ese soy yo. El soberano soy yo. Tu Dios soy yo. No eres tú tu Dios de tu tiempo. No eres tu Dios de todo. No eres el Dios de nadie. Tú eres creador. Tú eres creado, perdón. Yo soy tu creador. Amén.
Mire Pablo a los de Efesios, tenían que entender que hay un único Dios. Y nosotros tenemos que seguir aprendiendo que hay un único Dios soberano, al cual servimos, al cual nos rendimos y tenemos nuestra vida depositada en sus manos. Alguien dice, en eso descansamos la iglesia de Cristo, en que tenemos un Dios soberano. Amén. Romanos capítulo 8, verso 28. Para asentar su soberanía y llevarlo al enfoque que le está dando Efesios, porque como les repito, no estamos estudiando la naturaleza, los atributos de Dios, sino su gracia. Si Dios es soberano, Él también tiene un plan soberano en su vida. Escuche, primero asentamos su soberanía, que todo se hace, pero ahora nos gozamos que estamos en su plan. El Dios soberano tiene un plan con la iglesia, tiene un plan con su vida, hermano. Ese es el único Dios. Tiene capítulo 8, verso 28, y el título, aunque dice más que vencedores, por el contexto no debería de decir ese título, pero eso ya también se los he explicado varias veces, ¿verdad? No se vaya por el título, lea todo el texto para poder entender la verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, oiga, a su propósito fueron llamados. Y aquí está el plan. La soberanía de Dios está en el verso 29, porque a los que antes conoció, porque también a estos predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí vuelve a dar la soberanía. Y a los que predestinó, también a estos llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Aquí está la soberanía de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Lo escoge, lo salva y lo lleva en un proceso de santidad. Ese es su plan. Hermano, no puede creer en otro Dios que le diga que le va a hacer esto. No puede pensar en otro Dios y poner su fe y su confianza y que le prometa esto. Podrán haber muchos dioses aquí en la tierra y podrán hacer muchos milagros, dioses con letras mínimas, pero nadie lo puede llevar al cielo. ¿Solo quién? Dios. Imagínense que yo tengo 20 dioses y me dan todo lo que quiero. Y cuando voy para el cielo me dicen, no, no te puedo llevar si no soy Dios. El Dios como Él no hay. Confíe en el Dios que tiene. Este Dios soberano. El que le provee, le sustentará, le cuidará, le bendecirá. Y también tiene un plan eterno con usted. Un plan soberano. ¿Qué significa esto? Que hay un plan divino, que hay un plan perfecto y que hay un plan que no fallará. El texto dice en Romanos, ¿se acuerda? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el texto está haciendo énfasis por la idolatría. ¿Por qué? Porque la gente estaba creyendo en cosas que los hombres les ofrecían de parte de Dios que no se iban a dar. Y que en algún momento son mentiras. Nos van a ofrecer cosas que posiblemente no estén avaladas por la Escritura. Y por eso Dios tiene que decretar o decir que el único veraz es Dios. ¿Por qué? ¿Dios nos ha fallado alguna vez, hermano? Si alguien ha sido veraz en sus palabras, es Él. Si alguien realmente nos ha sostenido en los días difíciles, es Él. Si usted quiere ver la veracidad de Dios en los tiempos difíciles, ahí está. Él es veraz. No podemos poner nuestra confianza en los hombres y pensar que la gente va a estar siempre con nosotros. No, son simples mortales como nosotros. Por eso es que Él es Dios, porque Él está con nosotros siempre que lo necesitemos. Ahora acompáñenme siempre a 1 Corintios capítulo 8, verso 5, para volver a contextualizar. No lo perdió, ¿verdad? Y si no, vuelva a buscarlo. Aquí, para volver a leer el contexto, dice, pues aunque hayan o que algunos se llamen dioses, ya sea en el cielo y en la tierra. Por eso le digo, ya sea en el cielo y en la tierra, porque aquí está la mitología. Aquí es donde se mezcló la mitología de seres celestiales que se metieron con mujeres y nacieron superhéroes. Una locura, ¿verdad? ¿Ya? Una mezcla ahí de creencias divinas, incluso nuestro país, nuestra cultura maya. Me acuerdo, hermano Eric, tal vez no me deje equivocarme, que los mayas aprendieron a sembrar y todas esas sus ruinas porque vinieron seres y le revelaron, y por eso tenemos esas grandes pirámides que humanamente no pueden construirse y que se cree que fue que recibieron del dios Sol. Tanta cosa, hermano. Estudios sociales.
Y así estaba la iglesia de Efesios y así está la iglesia de hoy. Con un montón de mitología en el aire, ¿verdad? Un montón de poderes extrahumanos, un montón de cosas subliminales moviéndose. No, Dios es Dios y es el único. No necesita a nadie y a la par de Él no hay nada. Solo con este punto quédese claro. Todo lo que usted ponga a la par de Dios, delante de Dios, es que nada. Aún usted crea y aún usted diga, cuando tiene a Dios primero, todo lo que está a la par de Él sigue siendo nada. Para ir cerrando, hay tres formas o manifestaciones que Dios ha tenido durante todo el tiempo en nuestra vida y por eso es Dios. Y eso sí es un poco de atributos. Es su omnisciencia, su omnipotencia y su poder. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Se lo vuelvo a repetir. La omnisciencia de Dios significa que Él todo lo sabe. Amén. Si está apuntando, la omnisciencia de Dios significa que todo lo sabe. La omnipotencia de Dios significa que todo lo puede. Y su omnipresencia es que está en todo lugar. ¿Habrá un Dios que usted conozca igual que Él? Cuando está usted en una situación difícil, ¿quién está ahí, hermano? El Dios omnipresente, ¿verdad? Cuando está en una situación difícil y está en lucha en su corazón y en batalla, ¿quién sabe lo que usted siente? Él. Y cuando está en una situación difícil y necesita un milagro, ¿quién está ahí? El Dios Todopoderoso. ¿Por qué querer atribuirle a otros dioses que no pueden hacer nada como este Dios que yo le estoy predicando? ¿Por qué la humanidad se moverá y por qué este apóstol le tiene que decir a Efesios, ustedes tienen que tener claro que hay un solo Dios? Solo Dios es el que puede estar cuando usted tiene necesidad ahí presente. Solo Dios es el que puede ayudarle cuando está en una situación difícil. No hay nadie más. Cuando está en una prueba difícil, dígame si algo funciona. No, lo único que le queda es orar y pedirle a Dios y Dios le ha sacado. A veces no es el dinero el que nos soluciona, ¿verdad? A veces nuestras cosas materiales, es Él el que tiene que orar. Porque podemos tener muchas cosas y no es lo que necesitemos. Lo que necesitamos es un milagro de ese Dios que está en todos lados. Solo como un poco de gramática, vea el prefijo que tiene de omni. Usted ya se imaginó un platillo volador, ¿verdad? ¿Ya? Lo de omni significa fuera de, extraño, fuera de esta atmósfera. Sí, porque no hay nadie en esta tierra como nuestro Dios. Mire hasta los términos, por eso tiene el prefijo omni. O sea, no es aquí. Ese poder no existe humanamente. O sea que en la tierra no hay un Dios como Él, no, si Él está sentado en el cielo, si Él es creador de esta misma tierra. Dice que todo lo que hay en la tierra y todo lo que Él habita le pertenece a Él. Amén. Dice que el cielo es su trono y que la tierra es estrado de sus pies. ¿Se imagina el Dios que tenemos? Por eso es omnipresente. Porque hermana, por mucho que usted quiera estar cerca de sus hijos, solo en un cuarto ya están separados, ¿verdad? Aunque le diga que estoy, no está ahí. Usted se va al trabajo y le dice, y está a distancia, hay una separación. Solo Dios puede estar donde usted está. Váyase a China si Dios le permite ir a pasear. Váyase al lugar donde se vaya. Si usted se hinca y ora, ¿verdad que ahí está Dios? En la situación que esté pasando, ¿verdad que ahí está Dios? Cuando necesita un poder ilimitado, ahí está Dios. Esa es su característica. Hoy muchos días, y todo lo tomamos por broma, la gente está preocupada por su futuro. Voy a ir a que me lean la mano. Yo le invito a que venga a la iglesia para que le leamos la Biblia. Porque ahí está el Dios que sabe lo que usted necesita. Voy a ir a que me adivinen mi futuro. Venga aquí a la iglesia y le diremos cuál es su futuro. Y son dos. Sin Él hay condenación y con Él hay vida eterna. La gente anda preocupada, por eso no viene aquí porque los preocupamos más. Pero no. Ya no se preocupe. Alguien se preocupó por usted antes de la fundación del mundo y ya lo arregló. Se llama Jesucristo. Venga y confíe en ese único Dios que tiene esas características que Pablo quería que Efesios aprendiera. Que Él era omnisciente, omnipresente y omnipotente.
¿Habrá alguien como Él? Usted irá hoy a su casa y irá al mismo Dios de siempre y le dirá, no, mi Diosito, el pastor Tito se equivocó, yo a ti no te cambio. Yo le diría, sin embargo, nosotros tenemos solo un único Dios. En esto creemos y esta es la Escritura. No, te quisieron quitar de mi corazón. No, no estamos buscando eso. Lo que le estamos diciendo es que la Biblia nos enseña a nosotros que hay un único Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que hay un único Dios. Y si hay preguntas, la pregunta sería, ok, ¿tu Dios te dio tu vida? ¿El Dios que tú crees te engendró? ¿El Dios que tú crees te formó y sopló vida sobre ti? ¿El Dios que tú crees es santo, santo, santo? ¿El Dios que tú has creído es soberano? No, solo el único Dios que está sentado en su trono. Y su Hijo amado fueron los que hicieron el plan para salvarnos. Y por eso a Él los adoramos y los exaltamos. Con esta idea, hermano, de lo que es omnisciencia, podemos definir al menos unos puntos. Escuche. Él murió por nuestros pecados a través de Jesucristo. Amén. ¿Habrá un Dios igual que Él? Segundo, conocía nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hasta en el día de nuestra salvación. Es increíble, ¿verdad? Usted viene a Cristo y Él conoce todos sus pecados pasados. Conoce los que está cometiendo, mire, y sabe los que va a cometer. Y sin embargo nos alcanza. ¿Habrá un Dios igual a Él? Tercero, Dios, sabiendo quiénes éramos antes y que seguiremos siendo pecadores, aún así nos amó y no escatimó a su Hijo. ¿Habrá un Dios así? Al que usted tenga en su hogar, al que usted tenga en su corazón y decir, es que el Dios como el mío no hay. Y la gente tiene, y le digo gente porque era el conflicto en Corintios, ¿verdad? Decía, ustedes tienen dioses tanto del cielo como la tierra, pero nosotros, sin embargo, tenemos a un solo Dios. La iglesia de Corintios se va a haber vaciado. La iglesia de Corintios sufrió un conflicto porque les tuvieron que decir que Dios solo uno y lo demás son nada delante de Él. Romanos capítulo 5, verso 8 para ir concluyendo. Romanos capítulo 5 y versos. Este es un tema relacionado con la justificación. Aquí hay al menos 3 temas de la doctrina de la cruz. Si usted quiere algún día estudiar, el capítulo 5 contiene al menos 3 doctrinas bíblicas sobre la cruz. Está la justificación, la reconciliación y la redención. Pero le leo el versículo que quiero centrarme. Lo tiene 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Mire qué texto. Mas Dios muestra, o sea, confirma su amor por nosotros. Si hay alguna evidencia del Dios que creemos, es Jesucristo, que lo envió Dios para que muriera porque pecadores. Solo con este texto usted podría preguntarse, ¿habrá un Dios igual a este como para seguirlo adorando? ¿Habrá un Dios que pueda hacer esto como para seguir yo adorando? ¿Habrá alguien que pueda interceder entre Dios y yo? No, solo Jesucristo. ¿Habrá alguien que podrá hacer la paz con Dios y conmigo? Solo Jesucristo. ¿Habrá? No hay nadie. No hay nadie. Solo Dios. Y Él es el soberano. Y Pablo aquí vuelve a repetir en Romanos, le digo, de que Él está diciendo, miren el gran amor de Dios, que al final es lo que queremos enseñar. La doctrina se enseña en amor. La doctrina es convencerlo a usted en la doctrina bíblica, basados en Efesios 4, de que con el vínculo de la paz hay que buscar la unidad, y este es el amor de Dios. Dios lo que quiere es que en amor entendamos nosotros que es el único que nos amó, el único que nos perdonó, el único que nos justificó, el único que nos alcanzó. Y es más, somos creación de Él. Y con eso termino. Usted que vive y que está vivo, tiene un Dios. Un solo Dios que le dio la vida. Hoy se levantó y hoy está aquí. Mañana que se levanta, acuérdese del mensaje de hoy. No necesita más dioses.
Es el único Dios que le dio vida. Hónrelo y viva para Él. Oramos. Padre, te damos gracias por